y amén. Hechos capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra del Señor: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Versículo 14. Y todos estos, ¿qué hacían? Perseveraban, ¿cómo? Unánimes, ¿en qué? En oración. Léalo otra vez conmigo. Y todos estos perseveraban, ¿cómo? ¿En qué? En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vamos a Hechos capítulo 2, ahí mismo. Hechos capítulo 2, versículo 1, verse 1. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como unánimes, ¿qué? Juntos. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron, ¿qué cosa? Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron, ¿cuántos? ¿Cuántos fueron llenos? ¿Sabe por qué fueron todos llenos? Porque estaban en unidad. Por eso ninguno se quedó afuera. Porque todos estaban en el mismo sentir, unidos en el Espíritu. Escúchelo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a brincar hasta el versículo 43. Let's go to verse 43. Vamos a brincar al 43 rápido. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas que digan muchas maravillas. Esta es la temporada donde vamos a ver muchas maravillas. Oh, ¿alguien lo puede creer? Escuche, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44. Escuche, todos los que habían creído estaban como, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No había egoísmo, no había envidia, no había competencia. ¿Cuántos dicen amén? Se parece a la iglesia de hoy en día. Gloria a Dios. Escuche, versículo 46, ponle atención. Y perseverando, ¿cómo? ¿Cuántos días? Cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, ¿cómo? Con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y a Dios le gustó tanto lo que estaba viendo, que la escritura dice que el mismo Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Alguien dice amén a la palabra de Dios. Vamos a dar un aplauso fuerte. Y dígale a su vecino, eso viene para New Season. Ahora dígale al otro vecino, al que está más despierto, dígale el poder de la unidad. Dígale el poder de la unidad. Amén. Puede tomar su lugar. You can take your place. Aleluya. La razón por la que el diablo ha estado tan incómodo es porque ha visto que una iglesia se ha despertado a orar. Porque la iglesia que ora tiene comunión con Dios. La iglesia que ora es poderosa.
Y el enemigo, cuando comienza a ver una iglesia que ora, hará todo lo posible por tratar de distraer y dividir y separar, porque es la única forma que podrá parar lo que Dios está haciendo. La iglesia que no ora no tiene poder. Pero cuando la iglesia descubre el poder en la oración, la única forma después de eso en la que el enemigo podrá detener una iglesia es dividiéndola y separándola. ¿Alguien está aquí? ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Y toda iglesia, escuche, y sabe, déjeme decirle esto antes de continuar. ¿Sabe por qué el enemigo está tan asustado? Porque algo sobrenatural está por suceder en New Season. Esto que está sucediendo en nuestra vida, eso no es algo normal. Lo que Dios está haciendo en esta iglesia desde su corazón, desde su raíz, es despertándola a la oración. Porque lo que Dios quiere hacer en esta iglesia es sobrenatural, es maravilloso, algo que va a cambiar la historia de la iglesia en el sur de la Florida. Algo que va a cambiar la historia de tu familia. Tu historia familiar está por ser cambiada por Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? Escúcheme. La historia de tu vida está por ser transformada por Dios. Algo en el mundo espiritual está siendo agitado. Algo en el mundo espiritual está siendo movido. Hay una actividad espiritual que está creciendo. Y el enemigo sabe lo que Jesús dijo. He knows what Jesus said. Jesús declaró que si un reino está dividido contra sí mismo, que si una casa está dividida contra sí misma, no puede permanecer. Le es imposible permanecer a una casa, a una familia, a una iglesia que esté dividida o separada. Mas hoy Dios, escúcheme bien, hoy Dios va a cortar todo espíritu de división desde la raíz. Hoy Dios va a arrancar. El Señor me dijo: David, predícalo, porque mientras tú prediques, mi mano va a arrancar la raíz de división. Escúcheme bien, Dios hoy trae este mensaje porque Él quiere arrancar toda raíz de división. Escuche, hoy Dios quiere darnos este mensaje porque quiere darnos ojos espirituales que perciban, que vean, que disciernan lo que está sucediendo en el espíritu. Y hoy tú y yo vamos a recibir, como nunca antes en esta iglesia, un espíritu de unidad y vamos a caminar en el poder de la unidad. Alguien que levante sus manos y dígale: Señor, hazlo conmigo. Señor, abre mis ojos, abre mi discernimiento, Señor, para yo poder caminar en el poder de la unidad. Alguien dice amén a eso. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor. Cuando yo miro estos textos que leímos en esta mañana acerca de la iglesia primitiva, about the primitive church, yo encuentro dos características fundamentales para el éxito de la iglesia primitiva. Yo encuentro dos características fundamentales para el éxito y el avivamiento de la iglesia primitiva. Las dos características están en Hechos capítulo 1 versículo 14, donde dice: todos estos perseveraban unánimes en oración. Ahí están las dos características que hacen a una iglesia no ser una iglesia común y corriente, no ser una iglesia donde la gente viene, entra y sale de la misma forma, sino que hacen una iglesia poderosa. Es una iglesia que sabe lo que es la oración, que practica la oración, que persevera en la oración
Y número 2, la segunda característica, una iglesia que conoce el poder de la unidad, practica la unidad, persevera en la unidad y sabe cuál es el poder de la unidad. ¿Alguien está aquí conmigo? Anote estas 2 características. Toda iglesia poderosa, toda iglesia avivada necesita entender el poder de la oración y el poder de la unidad. The power of prayer and the power of unity. Diga conmigo, el poder de la oración. ¿Cuántos ya han descubierto el poder de la oración? ¿Cuántos han venido redescubriendo el poder de la oración? Yo lo he estado redescubriendo en otra dimensión. Y esto no estaba en mi agenda ni en mis planes. This wasn't in my agenda and my plans. Yo quería simplemente predicar de la oración y seguir con lo siguiente. Pero el Señor me dijo, David, lo otro que había en la iglesia primitiva que le hace falta a New Season es entender el poder de la unidad. To understand the power of unity. ¿Y le puedo decir algo que me di cuenta? No hay tantos mensajes en la iglesia acerca del poder de la unidad. Hay mucho mensaje del poder de la oración. Busque libros y va a encontrar una cantidad. Busque predicaciones de pastores conocidos, va a encontrar cantidad. Pero busque acerca del poder de la unidad y va a ser muy escaso lo que va a encontrar. En 10 años nunca un domingo he predicado acerca del poder de la unidad. Never preached about the power of unity. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, David, viene un derramar del Espíritu Santo poderoso para New Season. Y viene un bautismo en el Espíritu Santo poderoso. Esta iglesia va a orar en el Espíritu como ninguna otra iglesia ora en el Espíritu. Pero el Señor me dijo, antes de que eso suceda, léete Hechos 1. Porque la iglesia perseveraba unánime en oración. Y cuando llegó el día de Pentecostés, los agarró unidos. ¿Alguien está aquí conmigo? Ellos no se unieron porque era el día de Pentecostés. Ellos ya venían unidos desde antes. Y déjeme decirle que unir esos 12 hombres no fue fácil. Unir ese grupo de personas no era cosa sencilla. En los evangelios todos tenían sus propias agendas. Jesús los tuvo que reprender muchas veces porque uno quería ser más que el otro. ¿Estamos acá? Porque no tenían mentalidad de reino de Dios. Querían ser grandes. Jesús les tuvo que decir un día, el que quiera ser grande tiene que ser el más pequeño, tiene que humillarse. Tiene que quedar en el piso. En el reino de Dios para subir hay que bajar. ¿Alguien está aquí conmigo? Los grandes son los que se humillan. Y el título más grande en el reino no es apóstol, ni pastor, ni profeta. El título más grande en el reino es servidor. Y por eso Cristo se hizo siervo de todos. Y dice Pablo, se humilló hasta lo sumo, hasta donde ya no podía humillarse más. Cristo se humilló y por esa razón el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y declarará que Jesucristo es el Señor. ¿Vamos bien hasta ahí? Diga conmigo, unidad y oración. Cuando la iglesia ora en unidad, se crea un ambiente cargado de la actividad de Dios. Charged up with God's activity. Una iglesia que ora unida, por eso los miércoles en la madrugada es algo poderoso. That's why it's something powerful. ¿Por qué? Porque es la práctica de una iglesia unida, orando con un mismo propósito. ¿Alguien está aquí todavía? Cuando esos elementos se mezclan, se juntan en una iglesia, la actividad de Dios en el ambiente, it is charged up, se carga la actividad de Dios en un ambiente y ahí es donde suceden las sanidades.
Ahí es donde suceden las maravillas, los milagros, las conversiones. Porque es el ambiente en el que Dios se mueve. Y si no fuera así, lea capítulo 2 de Hechos, donde dice la Biblia que estando unánimes juntos aquel día de Pentecostés, de repente vino del cielo, y yo le garantizo que si esos hombres no hubieran estado unánimes juntos, el Espíritu de Dios no se derrama ese día sobre la tierra. I guarantee you that. ¿Alguien me está entendiendo? Porque Dios no opera en la división y en la separación. Dios no opera en la desunidad. En un momento le voy a hablar acerca del misterio de la unidad. We'll talk to you about the mystery of unity. Diga conmigo, el poder de la unidad. Tanto poder que cuando la iglesia perseveraba unánime junta, dice que sucedían señales, maravillas, prodigios, y que a la iglesia se añadían, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y no estamos hablando que llegaban 1, 2, 5, 10. Estamos hablando de miles que se convertían. En cada reunión, 3,000 se convertían. ¿Alguien quisiera ver eso suceder? ¿Alguien puede creer que eso puede? ¿Sabe lo que el Señor me dijo? David, créelo, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Créelo, porque la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Y la iglesia de los últimos tiempos va a encontrar el poder del Espíritu Santo en la unidad y en la oración. Aleluya. Toca al vecino y dígale, hay poder en la unidad. Oh, this is good stuff. My God. Uno de los primeros textos bíblicos que nos habla acerca del poder de la unidad está en Génesis capítulo 11. Genesis chapter 11. Por favor, anótelo y yo se lo voy a leer. Es un texto muy interesante. It's very interesting text. Yo sé que usted ha oído la historia, pero yo quiero llevar su atención a algunos versículos en particular. Vamos a Génesis capítulo 11, versículo 1 en adelante. Yo se lo voy a leer rapidito. I'm going to read it to you quickly. Anótelo en su cuaderno. Usted lo estudia esta semana en su casa, le da una repasada. Génesis capítulo 11, versículo 1. Genesis chapter 11, verse 1. Cuando lo tenga, dígame amén. Tenía entonces toda la tierra una sola, ¿qué? Tenía la tierra entonces, toda la tierra tenía ¿qué? ¿Sabe lo que el Señor me dijo? Cuando llegó el Espíritu Santo, Dios volvió a unificar a la iglesia con una sola lengua. Eso se lo dejo para después. El Espíritu Santo me habló y me dijo, en el día de Pentecostés, yo volví a unificar a la iglesia con una sola lengua. Si no lo agarró el próximo año, lo va a agarrar. Génesis 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí, versículo 3, y se dijeron unos a otros, escuche, comenzaron a hablar, a comunicar, a ponerse de acuerdo. They began to find agreement. Diga, ponerse de acuerdo. Dijeron unos a los otros, escuche, se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Descubrieron nueva tecnología, new technologies. Escuche, ¿por qué? Por su acuerdo, because of their agreement. Escúchelo, en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, wow, vamos ahora y edifiquemos una ciudad. Y diga una ciudad, diga una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Let's make a name for ourselves. Vamos a hacernos un nombre que nos reconozcan en la tierra. Escuche, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad. Fue a chequear lo que estaba sucediendo.
y la torre que ya habían comenzado a edificar los hijos de los hombres. Versículo 6. Este es el versículo al que yo quiero llevar tu atención en esta mañana. Y dijo Jehová: he aquí que el pueblo es. ¿Cuántos? Dios miró a este pueblo y dijo: he aquí que el pueblo es uno. La pregunta es: ¿por qué dijo Dios que eran uno? Why did he say that they were one? Escúcheme. Mi pregunta es: ¿qué es unidad? What is unity? Hay gente que piensa que tal vez lo mismo o igualdad en el sentido de parecer, de que todos tenemos la camisa amarilla. Podemos parecernos. Podemos parecer iguales. Y eso no quiere decir que estamos unidos. Igualdad no es unidad. Es más, estar juntos no es unidad necesariamente. Podemos estar juntos y muy separados. ¿Alguien está aquí? Entonces, ¿qué es unidad, pastor? What is unity? Le voy a dar una definición bíblica de unidad. Escríbalo, por favor. Unidad es estar dedicado y enfocado a un mismo propósito. Escúcheme acá. ¿Sabe por qué Dios dijo que eran uno? Porque aunque eran muchas familias y gente diferente, estaban todos dedicados a un solo propósito. Y el Señor dijo: son uno. Están pensando igual. ¿Y qué es lo que los tiene unidos? Un mismo. ¿Alguien está despierto? ¿Qué es lo que lo tiene unidos? Un mismo propósito. One same purpose. Ahora escúcheme acá. El estar unidos, dedicados, enfocados a un mismo propósito, crea un mismo sentir. Crea un mismo pensamiento. Escuche, crea un mismo lenguaje. Begins to develop the same language. Y comienza a borrar las diferencias. Comienza a borrar lo que nos separa, porque se convierte más fuerte el propósito común que tenemos. No tiene que ser muy espiritual para entenderlo. Aquí hay mucha gente, no sé cuántos han visto jugar al Barcelona. ¿Cuántos han visto jugar al equipo de fútbol Barcelona? Muy bien, todos los fanáticos de fútbol. El resto conviértanse. No, mentiras. Escuche esto. ¿Usted entiende que Barcelona es un equipo y que hay personas de todas las razas, de todas las nacionalidades, de todos los colores, tamaños, trasfondos sociales, pero todos se visten con un mismo uniforme y juegan en un equipo por un mismo propósito? Tienen más cosas que los separan. Usted puede hacer una lista gigantesca de todas sus diferencias, de cada uno de esos jugadores. Hay más cosas que los separan, pero hay una sola cosa que los une. Y ese propósito los hace salir y defender ese escudo y pelear por ese escudo. Y los une bajo un mismo propósito. ¿Alguien me está entendiendo? La iglesia no tiene una camiseta. La iglesia tiene una sangre que nos une. Una sangre. Oh my God, escúcheme bien. Tú y yo no tenemos un equipo de fútbol que quiere meter una pelota en un arco.
Nosotros tenemos a un Cristo que descendió desde los cielos, dio su vida, derramó su sangre. ¿Para qué? Para llamarnos de todo lenguaje, de todo pueblo, de toda etnia, de toda nación y hacernos uno para nuestro Dios. Un pueblo, un real sacerdocio, una nación santa. Y aunque tengamos muchas cosas que nos separan, tenemos una que nos une: la sangre de Jesucristo. Dale un aplauso fuerte si tú has sido lavado por la sangre de Jesús. Tenemos un propósito. We have one purpose. La iglesia tiene un propósito en la tierra: glorificar al Padre. To glorify the Father. Y llevar el evangelio a todas las naciones. El resto, mire, el resto que se lo lleve el diablo. ¿Estamos acá? El resto me importa un pepino. Nuestro propósito como iglesia es mayor que todo lo que nos puede separar. El Señor miró a esta gente y dijo: ay, 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 están unidos con un mismo propósito. Y el Señor dice algo a continuación, versículo 6, volvamos rápido. Verse 6, 11:6 dice: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo ¿qué? Están unidos por un solo, hablan lo mismo. Esta gente habla lo mismo, piensa lo mismo. Escuche, y han comenzado la obra. Y el Señor dijo: y nada los va a detener de terminar lo que han propuesto hacer. Diga conmigo: el poder de la unidad. Vamos, dígalo fuerte, diga: el poder de la unidad. ¿Usted entiende lo que Dios dijo? Déjame el versículo 6. El Señor declaró, escuche, porque son uno, nada los detendrá de alcanzar su propósito. Porque son uno, nada, Dios mismo lo declaró. Porque son uno y tienen un lenguaje en común y un propósito común, nada los va a detener. Y Dios dijo: la única forma de poder detenerlos es cambiando sus lenguajes y sus idiomas, para que no se entiendan. Porque si no, van a construir esa torre y la van a montar en el cielo. Ahora escúcheme bien, diga: el poder de la unidad. Hay algo que Dios entiende en la unidad que la iglesia no ha entendido. Y es que hay un poder exponencial en la unidad. Hay un poder cuando dos personas o más se ponen en común acuerdo. Voy a sacar esto del plano de la iglesia y por un momento lo voy a poner en el plano de tu matrimonio, of your marriage. Escúcheme bien. Un matrimonio, póngale atención, unido, que aprende a caminar en común acuerdo. Ahora, ojo, no es que siempre piensen igual o que no tengan opiniones diferentes. Podemos tener opiniones diferentes, pero siempre nos ponemos de acuerdo. ¿Alguien está aquí conmigo? Nunca dejamos que el diablo nos ponga en desacuerdo. Ahora, para eso se necesita humildad. Ahorita llegamos ahí. Diga conmigo: común acuerdo. No quiere decir que tengamos la misma opinión, pero decidimos caminar en acuerdo. El libro de Amós dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. ¿Podrán dos caminar juntos si no estuvieren de? Diga conmigo: el lugar de acuerdo es el lugar de poder. Cuando tú en tu matrimonio
guardas el común acuerdo, el diablo nunca encontrará una puerta de entrada. ¿Alguien está aquí todavía? Escúcheme bien. Se lo voy a repetir una vez más. Este es un consejo para tu casa, para tu matrimonio. Cuando tú decidas cuando tú entiendas el valor, el poder del común acuerdo, escucha, tendrás autoridad sobre tus hijos. Cuando entiendas, porque el día que el papá dice una cosa y la mamá dice otra, los hijos hacen lo que quieran. Pero el día que el padre y la madre, aunque no piensen igual, se pongan de acuerdo, esos hijos tienen que someterse. ¿Alguien está aquí o se fueron todos? Diga conmigo, el común acuerdo es el lugar de poder. Es el lugar de poder. El diablo no tiene entrada donde hay común acuerdo. Aleluya. Yo te garantizo que el diablo no podrá detener a tu familia ni se podrá llevar a tus hijos mientras tú camines en común acuerdo. ¿Estamos acá? Y es tan poderoso el común acuerdo que en Mateo 18, ayúdame aquí, Mateo 18, versículo 19 y 20, it is so powerful, anótelo, Mateo 18, versículo 19, que Jesús dijo estas palabras otra vez, diga otra vez. O sea que ya lo había dicho antes, pero lo está repitiendo y dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren ¿de qué? ¿Se pusieren de qué? Si nos ponemos de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Le voy a dar un secreto espiritual. Let me give you a spiritual secret. Déjame el versículo ahí. Hay oraciones que solo van a ser contestadas cuando alguien se ponga en acuerdo contigo. Hay oraciones que solamente serán contestadas cuando tú tengas como un acuerdo con alguien que ore por lo mismo, con el mismo sentir. ¿Y sabe lo que Dios me ha estado llevando a hacer en estos días? En ponerme en acuerdo con muchos de ustedes por las oraciones y situaciones que están atravesando. Y yo voy al lugar secreto con el Señor y el Espíritu Santo me dice, acuérdate de Elizabeth y ora por ella y ponte de acuerdo con ella por aquello que ella está pidiendo, porque en el acuerdo, en el acuerdo hay un poder que Dios no resiste. Hay un poder al que Dios dice, no le puede decir que no. Vamos, denle un aplauso. Eso merece un mejor aplauso. Yo no lo dije, lo dijo Jesús. Versículo 20, verse 20. Versículo 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ¿qué dijo el Señor? Allí estoy yo. Él dijo, donde hay dos o tres en acuerdo, ahí yo me muevo. Este texto es muy interesante. This is really interesting text. Y no puedo seguir porque lo que sigue es aún más interesante. Versículo 21. Voy a mojar los pies nomás. 21. Ayúdame rápido. 21. 18, 21. Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, si tu poder en nosotros depende de nuestro común acuerdo, si tu presencia en medio de nosotros depende de nuestra unidad, yo tengo una pregunta. ¿Qué hago si uno de mis hermanos me ofende continuamente? Ay, papá. ¿Alguien está aquí todavía? Estos versículos están montados uno encima del otro
de una forma en la que si usted solamente toma este versículo, usted no entiende por qué Pedro lo pregunta. Pero es que el Señor dijo, donde dos se ponen en común acuerdo, lo que pidan, yo lo contesto. El Padre lo contestará. Entonces Pedro dice, bueno, yo estoy un poquito molesto con mi hermano Jacobo. Señor, pregunta. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, Pepito, hasta 70 veces 7. Todas las veces que sea necesario, perdona. Porque tu comunión con Dios depende de eso. Porque las respuestas a tus oraciones dependen de tu relación con tus hermanos. Diga conmigo el poder de la unidad. Jesús dijo, hay tanto poder en la unidad que las puertas del Hades, míreme acá, que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la eclesía. Ay, pastor, es que yo soy la iglesia. No, usted no es la iglesia. Usted es un creyente. Usted es un hijo de Dios. La iglesia es el cuerpo, no el miembro. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra del cuerpo. Esa promesa no es individual, esa promesa es corporativa. Si tú no eres parte del cuerpo, si tú eres un miembro desconectado del cuerpo, esa promesa no te aplica. ¿Alguien está aquí conmigo? Eclesía es la iglesia, el cuerpo unido. Es cuando muchos creyentes están unidos con un mismo propósito. Jesús dijo, hay tanto poder en la unidad que cuando ustedes como creyentes se unen bajo un solo cuerpo, sometidos a la cabeza que es Cristo Jesús, y unidos en amor los unos con los otros, edificándonos unos a otros, entonces no hay infierno que pueda prevalecer contra ti. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Hay victorias que solo obtendrás estando unido al cuerpo. Hay victorias en tu vida. Sí, Dios no trae a nadie al reino para ser un llanero solitario. Hay mucho cristiano que quiere ser llanero solitario por su orgullo y su ego. Yo no voy a una iglesia porque en las iglesias tal cosa está mal y tal cosa, y el pastor y dice tal cosa y la gente tal cosa. Eres un orgulloso, egoísta, que no has entendido el precio que Cristo derramó en la cruz para unirnos a todos. Y no has entendido que tu valor más grande no está en ti, estar solo, sino estar unido con el cuerpo. Yo soy mejor cuando estoy unido al cuerpo. Yo soy más eficiente cuando estoy unido al cuerpo. Soy más bonito cuando estoy unido al cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Todos los bonitos digan amén. Ahí sí, todos, amén. Mire a su vecino y dígale, vecino, unidos somos más fuertes.
Vamos, dígale, míralo y dígale, unidos somos más fuertes. Estaba estudiando en esto y leí un artículo. Hay unos caballos en Bélgica que son unas bestias. The Belgian horses. Cada uno de estos caballos puede jalar 8,000 libras. 8,000 pounds. 4 toneladas. Cada uno de estos caballos es capaz de alar 4 toneladas de peso. Pero hicieron un descubrimiento, descubrieron algo muy interesante. Uno solo de esos caballos puede alar 8,000 libras. Pero cuando tú pones a 2 de esos caballos juntos, uno diría, bueno, 8,000, 16,000. Se dieron cuenta que solo dos juntos, alan juntos 22,000 libras. Dígale al vecino, unidos somos más fuertes. En Deuteronomio 32, el Señor da una escritura a su pueblo y le da un versículo a su pueblo y le dice, uno de vosotros hará huir a 1,000, pero 2 de vosotros hará huir a 10,000. Y yo dije, Señor, un momento, tu matemática está un poquito mal. Porque si uno hace huir a 1,000, 2 deberían hacer huir a 2,000. Y el Señor dijo, no. Lo que sucede cuando hay unidad es que el poder crece exponencialmente. Uno hace huir a 1,000, pero cuando yo estoy junto con mi hermano David Londoño, and we are together in the same, y estamos en el mismo espíritu y caminamos a la misma dirección y hablamos el mismo. Oh, he's got the United Airlines mask, aleluya. Eso es profético también. Y estamos unidos en el mismo espíritu. Escucha, entonces no hacemos huir a 1,000 ni a 2,000. Juntos podemos poner a correr a 10,000 que vengan contra nosotros. Alguien grita y diga gloria a Dios. Vamos, diga gloria a Dios. You understand what I'm saying? Y ese es el poder del común acuerdo. Es exponencialmente mayor lo que Dios hará cuando tú estás unido a la iglesia, unido a tu hermano, unido en tu matrimonio, unido al mismo propósito de Dios. Dígalo una vez más, diga, unidos somos más fuertes. Salmo 133, versículo 1. Vamos a ir ahí rápidamente. Salmo 133. David escribe este salmo y este salmo era un cántico. This psalm was a song. Yo quiero que New Season escriba un cántico de este salmo. I want you to write a song. Escuche, este es un cántico que se cantaba en la congregación. This was sung in the congregation. Y el salmo y esta canción decía: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? Y yo se lo acabo de decir hace un momento. Podemos estar juntos pero separados. Y David dice, no. Qué hermoso, qué delicioso cuando los hermanos habitan juntos en armonía. Puede que tengamos diferentes opiniones, pero eso no me da el derecho de criticarte ni de juzgarte. Puede que tengamos pensamientos diferentes, pero yo decido caminar en común acuerdo donde Dios me plantó junto a todos estos olivos que están creciendo alrededor mío, plantados en la casa de Dios. ¿Alguien está aquí todavía? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Versículo 2, verse 2. Vamos a ir rápido. Es
como el buen óleo. El buen óleo era la unción más, era el aceite de la santa unción. La unidad produce unción santa de Dios. El buen óleo, que era la unción santa que usaba el sacerdote, era una combinación de 5 especies diferentes que mezcladas producían un aroma delicioso y se usaban sobre el sacerdote. Y dice, como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, desde la cabeza cubre todo el cuerpo hasta los pies. Versículo 3, escuche esto. La unidad es también como el rocío. ¿Sabe lo que hace el rocío? Refresca. Israel es una tierra desértica, árida. El rocío de Hermón es lo que refresca la tierra. Él decía, la unidad es un refrigerio para el alma, para el espíritu. Escuche, que desciende sobre los montes de Sión, porque donde hay unidad, allí donde Dios ve unidad, allí envía el Señor su bendición y su vida eterna. Alguien lo recibe en esta mañana. Alguien le da un aplauso al Señor. Diga conmigo el misterio de la unidad. Ya le hablé del poder de la unidad. Déjeme hablarle del misterio de la unidad. Let me talk to you about the mystery of unity. Ya voy llegando al final. El misterio de la unidad. ¿Por qué es la unidad tan importante para Dios? Why is unity so important for God? Señor, ¿por qué tú amas tanto la unidad? ¿Por qué te ministra tanto eso a ti? En Juan capítulo 17 está registrada la oración más larga de Jesús. Léasela. Y esta es la última oración que Jesús va a hacer en frente de sus discípulos antes de morir. Y en esta oración Él ora por sus discípulos. Y yo quiero llevar su atención al versículo, vamos a Juan 17, versículo 20. Mire la oración, una de las oraciones más importantes de Jesús. Versículo 20, ponle atención. Listen to this. Mas no ruego, Señor, solamente por estos 12 que están aquí conmigo, mas también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús está orando por nosotros. Hace 2000 años atrás Jesús comenzó a orar por nosotros. Y le tengo una noticia, Él sigue intercediendo por nosotros. ¿Y sabe cuál es? Yo creo y estoy casi seguro que si usted pudiera escuchar ahora mismo la intercesión de Jesús delante del Padre, sería la oración del versículo 21. Listen to this. Vamos ahí. Versículo 21. Para que todos sean uno. Él dice, yo oro por aquellos que han de creer en mí, aquellos que van a venir al reino de Dios. Señor, para que todos sean uno. Como tu Padre en mí y yo en ti. Escuche esto. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22, verse 22. La gloria que me diste yo se las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ponga atención. Jesús intercede por nuestra unidad. Y Él dice en el versículo 22, Señor, que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahora escuche esto. Aquí le va.
El misterio de la unidad es esto: que Dios existe y opera en unidad. Dios es una perfecta unidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Son tres entidades distintas. Y lo vemos en toda la Escritura. Y en el día que Jesús fue bautizado, estaba Jesús en la tierra, el Espíritu Santo descendiendo sobre él y el Padre hablando desde el cielo. Tres entidades distintas, pero tan perfectamente unidos que cuando los miras parecen uno solo. Nunca se han separado, nunca se han dividido, nunca han estado en desacuerdo. Entonces, cuando tú y yo caminamos en unidad, nos parecemos más a Dios. We look like God when we're in unity. Es imposible parecerse a Dios si tú no caminas en unidad. Porque Dios existe y opera en unidad, en perfecta unidad. ¿Alguien está aquí conmigo? Y cuando Dios hace al hombre la familia, la modela en él. Se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Diga, hay poder en la unidad. Una iglesia unida se parece a Dios. Se parece más a Dios. We look more like God. Versículo 23. Rápido. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como tú también me has amado a mí. ¿Cuántos quieren parecerse más a Dios? Voy a terminar. I'm going to finish now. Pastor, ¿cómo guardamos la unidad? Yo podría darte una lista muy larga. I could give you a long list de cómo guardar la unidad. Voy a darte tres cosas sencillas. Let me give you three quick things. La primera de ellas, humildad. No hay unidad sin humildad. El que es orgulloso, el que es altivo, el que es independiente, nunca va a estar unido a nadie. El orgullo mata la unidad. La altivez mata. El egoísmo mata la unidad. Cuando tú solo piensas en ti, la unidad se va para afuera. Pero Dios nos ha llamado. Mira lo que dice Efesios 4. ¿Quiere aprender de la unidad? Léase Efesios 4. Esta semana en casa léete Efesios 4. Pablo le dedica un capítulo a hablar de la unidad. Efesios 4:2, rápido, si me ayudan. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pero comienza con toda humildad. Número 2, number 2. Se lo doy rápido.
Let me give you this quickly, porque ya tengo que terminar. Número 2, si usted quiere guardar la unidad, aprenda a perdonar. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. ¿Qué dice? Vosotros. Si tienes queja de alguien, no vayas a contarle al hermanito de al lado lo que te hizo el hermanito de al lado. Eso se llama la carne. ¿Estamos ahí? Es imposible que no nos ofendamos. Es imposible que no hagamos algo que ofenda a otro. Lo que la iglesia necesita aprender es a perdonar. Y ojalá no te demores medio año para perdonar. Aprender a perdonar rápidamente. Si hay algo que merita corrección, háblelo, dígalo, expréselo, pero sea rápido para perdonar. Sea pronto para perdonar. Hay que aprender a perdonar y hay que aprender a pedir perdón. Y cuando lo hacemos, protegemos la unidad. We protect unity. Cuando guardamos el rencor y la ofensa, comenzamos a construir una separación. Háganlo en su casa para que vea cuánto le va a durar el matrimonio. Y la gente lo hace en la iglesia y creen que no tiene efecto espiritual. Tiene mucho efecto espiritual. Alguien dice amén. Y termino acá, por último. Para guardar la unidad, aprende a congregarte. Escuche esto le va a gustar. Continuamente. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Mire lo que dice la escritura. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25. No dejando de ¿qué? De congregarnos. Es verdad que el estar juntos no quiere decir que estemos unidos, pero le voy a decir algo. Es imposible estar unidos si no estamos juntos. Lea el libro de los Hechos. Unánimes. ¿Unánimes qué? Y el Señor te manda a congregarte. Y dice, no dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Escuche, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuántos dicen amén? Voy a leer un último texto. Ponte de pie conmigo. Stand to your feet with me. En Hechos capítulo 2. Diga, gracias Señor, porque fuimos creados como un cuerpo. Vamos, levanta tus manos, dile, gracias Señor, porque fuimos creados como un cuerpo.